Hablar de inclusión en nuestro país es un tema bien complejo porque en general nos gusta sentirnos muy buenos, creer que somos inclusivos, pero a la hora de los que hubo realmente no lo somos tanto. No respetamos ciertas señales donde se le da una instancia de privilegio a personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Tendemos a ver de manera paternalista, asistencialista e infantilizadora a las personas también con discapacidad o en situación de discapacidad. Desde ese punto de vista, parece ser que solamente nos importa sentirnos buenos. Estamos ahí como con un chip medio raro. Hoy día vamos a hablar de inclusión. Vamos a hablar justamente de situaciones de personas en situación de discapacidad y vamos a hablar de deporte e inclusión. Para eso vamos a estar con un especialista que además hizo un magíster o hizo un curso en Alemania que lo fortaleció en esta área de deporte e inclusión. ¿Dónde? Acá, en lo personal, es político. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando Lo Personal es Político del día de hoy. Y hoy día vamos a hablar de algo que yo diría que, a ver, en general los chilenos nos vanagloriamos mucho de ser solidarios y de ser solidario implica incluir a todo el mundo, digamos, y ver a todo el mundo más o menos como un igual. Digo más o menos como un igual porque también, por lo menos yo, valoro las diferencias, pero no significa que las diferencias no se establezcan jerárquicamente en distintos niveles. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque vamos a hablar de alguna manera de inclusión deportiva. Para eso vamos a estar conversando con un educador físico, un profesor de educación física, que además hizo una pasantía o un magíster, ahí le vamos a preguntar bien qué es lo que hizo en Alemania, pero relacionado a justamente la inclusión. Y me imagino que cómo se desarrolla el deporte en personas en situación de discapacidad o definitivamente discapacitados. Además, hoy día es entrenador y director técnico de la selección de futsal Down con niños, no sé si tiene, ahí vamos a también preguntar el sesgo de género, no sé si hay niñas, pero niños por lo menos con síndrome de Down. Para eso está con nosotros Matías Mardones. Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo súper bien y agradecido de que nos puedan dar este espacio y contar un poco sobre qué es el deporte adaptado y específicamente el futsal down. Partamos al tiro con lo que acabas de decir. ¿Qué es el deporte adaptado? Bueno, el deporte adaptado básicamente es tomar un deporte que ya existe convencional y adaptarle ciertas reglas o ciertas condiciones que permita desarrollarse a una persona que puede tener discapacidad, o también hay deportes adaptados que son para personas que no tienen discapacidad. Por ejemplo, Por ejemplo, el fútbol 5 o fútbol ciego podría ser denominado un deporte adaptado. Además, es un deporte paralímpico, pero basta con que yo le ponga un antiparro a una persona que no es ciega y podría participar podría de ese participar en ese deporte deporte. adaptado. Ya, Claro, como perfecto. el goalball también, que es otro deporte para personas ciegas. En general, tu trabajo en Alemania, ¿cuánto tiempo estuviste en Alemania? Tuve alrededor de 9 meses. ¿Y qué es lo que era? ¿Una pasantía, un diplomado? ¿En Eh, qué o sea, ámbito si, se si, si lo, constituía, si lo digamos, ese estudio? llevamos, es un curso de especialización, pero si lo llevamos como a la carga académica, tiene básicamente las mismas horas que un magíster. O sea, nosotros Ya, estábamos perfecto. de lunes a viernes estudiando de 7 de la mañana a 4 de la tarde todos los días. Ya, perfecto. Y esa dimensión académica, esa idea académica, tiene que ver con que efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, Matías, se necesita adaptar ciertos deportes para, evidentemente, los hándicaps que puede tener una persona en el deporte, digamos. Por supuesto, por supuesto. O sea, esa especialización en sí también me hizo como cambiar el chip de cierta manera, porque Alemania es un país que está bastante desarrollado en políticas públicas, en todo lo que tiene que ver el deporte y por supuesto en todo lo que tiene que ver con la inclusión. Entonces, hay muchas cosas que aprendí allá, que las estamos implementando acá, y hay otras cosas que seguramente van a costar un poco más de tiempo, porque como lo mencioné, tiene que ver con las políticas públicas netamente de acá de Chile. ¿Por qué te interesó este tema?
La verdad, mira que agradezco la pregunta porque nunca había tenido el espacio de poder hablar de cómo llegué a esto y básicamente fue como el mundo del deporte adaptado el que me buscó a mí. Yo me encontraba cesante por esos años, ¿Ya? ya el 2016 aproximadamente, y comencé con un taller en una escuela muy pequeña en Santiago, donde empecé a asistir y a asistir, valga la redundancia, el profesor de educación física en un taller y ahí fue como que me empezó a cambiar el switch de que se podían hacer bastantes cosas y ahí me empecé a interiorizar de manera súper autodidacta de cómo mejorar las prácticas de educación física para personas con discapacidad y de ahí partió todo este proceso largo hasta el día de hoy que ya estoy como en la selección ¿Ese chilena. taller que hiciste tenía personas en situación de discapacidad? Sí, ¿O lo y descubriste? no tenían discapacidad y eran retos múltiples o multidéficit, que para que se entienda, son personas que tienen más de una discapacidad. Por O ejemplo? sea, son personas, por ejemplo, con síndrome de Down y aparte son ciegas. Ya, perfecto. Y así un sinnúmero, parálisis, discapacidad intelectual, autismo, o sea, es multidéficit. Hay más de una discapacidad, por lo tanto requieren mucho más apoyos técnicos y es mucho más específico el trabajo. ¿Cómo se establece la dimensión sensible respecto a esto? Porque efectivamente hay una instancia bien particular cuando uno se enfrenta a personas con discapacidad o con discapacidades múltiples, que sensibiliza o te permite vincularte desde otras perspectivas con el mundo. Yo tengo la fortuna, porque en realidad es una fortuna, de colaborar con EduDown y el vincularme con niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down de verdad me ha dado una perspectiva muy distinta, no solamente a entender cómo funciona el síndrome de Down, sino que también a entender cómo funciona el mundo respecto a niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down, a adultos con síndrome de Down, la importancia que tienen y también a visibilizar miles de cosas, o sea, te cambia el chip. ¿Cómo fue contigo eso? No, ¿Cómo era total. ya antes de? Sí, sí, yo creo que era totalmente distinto. O sea, entrar en el mundo de la discapacidad te abre la mente y te abre finalmente a aceptar la diversidad, que esa es la clave, no solamente con las personas con discapacidad, sino que la diversidad, que es un tema que está como en el tapete hoy en día, que todos hablan de la diversidad y aceptar la diversidad. Eso es real como tal. O sea, el hecho de trabajar con personas con discapacidad me hizo aceptar ciertas situaciones que a lo mejor antes no estaban aceptadas. Y creo que en ese sentido la sociedad ha ido cambiando. Finalmente lo que nosotros proporcionamos, todos los que estamos en este caso al mando a mí que me toca estar al mando de la selección, tratamos de enseñarle o mostrar a las otras personas que acepten la diversidad. Y finalmente entender que todos somos distintos, pero que todos al final tenemos igualdad de derechos, que esa es la clave. O sea, somos distintos, pero tenemos los mismos derechos. Matías, tocabas de decir que antes tú no funcionabas y mucho en ese registro. ¿Cómo era ya antes de meterte en esta línea? La verdad no lo pescaba, era como reacio, como que no, era como una cortina que había, era como No lo invisible, no veías. lo veía totalmente, no lo veía, no estaba asimilado en mi persona antes de esta experiencia y posterior a la experiencia todo lo contrario, como tú dices, uno es más sensible y también está viéndolo en muchos otros lados que antes yo no lo veía, porque estaba invisibilizado. Hay algo re interesante que dijiste recién y que tiene que ver con cómo la diversidad se establece en un ámbito muy amplio. Y es cierto, tienes toda la razón. Generalmente, cuando nosotros hablamos de diversidad, tendemos a focalizarnos en personas en situación de discapacidad, de aceptar diversidad. Pero se nos olvida la diversidad en las orientaciones sexuales, en la identidad de género, en las diversidades étnicas, eh, miles de instancias de diversidad. Y tú acabas de decir que justamente se te abrió la cabeza en relación a la diversidad. Antes de eso, ¿también tenías un velo respecto a la diversidad o tenías una capacidad como de ver o de entender lo que acabas de decir, digamos, a cabalidad? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, sí. Eres muy, no sé, para ponerlo en términos muy concretos, eres medio machista, muy porque hay gente que es así, de repente se le abre el mundo y dice, cresta. Y hay gente que por el contrario, tenemos la señora esta que andaba con el bus no me acuerdo cómo se llama el bus, pero te acordás de con mi hijo no te metas y todo el cuento, Sí, un bus naranja creo que era. Y esa señora, por ejemplo, tiene una hija transgénero y es justamente ella tiene todo un discurso, yo no sé en realidad
cómo será la relación con su hija, si existe, digamos, lo encuentro bien lamentable. No me meteré ahí, pero lo que te quiero decir es que a veces incluso conocer ciertos aspectos de diversidad, hay gente que por el contrario se pone más obtusa, más, más cerrada, digamos. Sí, bueno, el tema específico de la diversidad es un tema que da para hablar bastante, pero sí siento que cuando hablamos de diversidad, específicamente lo que tiene que ver con discapacidad es como que queda más al margen todavía. Por Ya, ejemplo, hoy en día hablamos más de la diversidad sexual, por ejemplo, que específicamente la discapacidad, que es un tema que está como más invisibilizado, está como solamente nos acordamos en este caso de las personas con discapacidad cuando viene la Teletón y y después se nos olvida sensibilizamos rápidamente. a la Nos sentimos gente muy solidarios ese y día y después después de chao. eso como que pasa de nuevo debajo de la alfombra y más que una nota que por aquí por allá, no son temas reales, o sea, no se habla de la discriminación, por ejemplo, que sufren las personas con discapacidad, sino que se habla de la discriminación que sufren otras personas o otras minorías y así sucesivamente. En ese aspecto, el tema de la inclusión es un tema súper importante porque efectivamente Chile no es un país inclusivo, en ningún aspecto. Más allá de que se hable más de un tema o de otro, no es inclusivo. En general todavía a personas con ciertas orientaciones se les pega en la calle, se descalifica, no sé, todavía se descalifica a las mujeres, digamos, todavía ni siquiera hay paridad de sueldo, la pandemia retrocedió la equidad de género en 10 años, en Chile y en el mundo, etcétera, etcétera. Tú hablaste de políticas públicas. ¿Cómo crees tú que las políticas públicas pueden efectivamente hacer cambios culturales que son más complejos? Lo primero, y creo que diste en la clave, es entender cuál es el proceso de la inclusión. O sea, como que hace 5 años atrás no se hablaba de inclusión y ahora en la actualidad como que llegó así de golpe y creo que todavía no se entiende como a nivel macro cómo hay que incluir a las personas. Volviendo al mismo tema de la diversidad, cómo incluir a todos. Entonces ahí se van cometiendo de cierta manera ciertos errores, porque de repente hay como inclusiones que son medias forzadas, o sea, lo hacen porque está de moda la inclusión, entonces tenemos que meter, por ejemplo, en este puesto de trabajo, del día de mañana vamos a echar a la mitad del hombre y vamos a meter a la mitad de mujeres porque eso es la inclusión. Y no necesariamente eso es la inclusión, sino que es cambiar como el reglamento o la manera de ver el país, por ejemplo, volviendo al mismo tema de Alemania. En Alemania, las personas con discapacidad tienen la posibilidad de desarrollarse en múltiples deportes. O sea, el que no hace deporte es porque no le interesa o no quiere, pero al menos tiene la posibilidad. O en casos mucho más cercanos, me ha tocado ir a Brasil, Argentina, Perú, donde la parrilla programática para las personas con discapacidad es muy amplia. Aquí pasa todo lo contrario. O sea, eh, si un chico con síndrome de Down quiere practicar natación, por ejemplo, no hay lugares específicos para que él se pueda desarrollar. O tiene que ver la voluntad del profesor, si el profesor se siente capacitado en este caso para incluirlo dentro de. Porque también hay miedo a eso, hay mucho miedo como al error, a la aceptación de eso, porque todavía tenemos que cambiar como esa perspectiva de incluir a las personas. Pero Matías, voy a ser un poco abogado del diablo, pero nosotros no somos Alemania. No tenemos ni la plata de Alemania, ni tenemos la cultura de Alemania, ni tenemos la capacidad de entender. No hemos pasado 2 guerras mundiales, no hemos matado, bueno, sí, aquí se ha matado a mucha gente por pensar distinto, pero no a los niveles de Alemania. En Alemania fueron 6 millones de judíos, acá deben haber sido, entiendo, de 4.000 personas de izquierda durante la dictadura. No somos Alemania. De hecho, Alemania no acepta el negacionismo, Chile lo acepta, lo que es bastante sorprendente, digamos. Incluso personas que pueden haber avalado la dictadura no son capaces de decir, sí, se mató gente, hasta el día de hoy. Han pasado 50 años. Entonces ahí hay un elemento que es bien complejo, porque no tenemos la capacidad económica, no tenemos la cultura, no tenemos cómo empezamos a desarrollar, porque tú pusiste un tema que es bien interesante. ¿Es desde las leyes entonces? Porque si nosotros, no tengo idea cómo funcionas tú respecto a las mujeres, yo creo que las mujeres son iguales, tienen distinta genitalidad, son la pareja, la mamá de mi hijo, yo la respeto muchísimo, pero hay muchos hombres que no piensan eso. Muchos, en Chile, muchos, que no tienen. Entonces, quizás la forma es justamente establecer reglas, establecer leyes para que se cambie la cultura. Te pongo el caso de las mujeres porque tú lo pusiste. Pero esas reglas, esas leyes también podrían aplicarse a otras instancias. Por eso yo hablaba de políticas públicas. O sea, además, perdona, pero no creo que sea vamos a echar a la mitad de los hombres para meter a la mitad de las mujeres.
Es simplemente entender, por ejemplo, a mí me ha tocado entrevistar gente que dice, a ver, entre un hombre y una mujer con las mismas cualidades, ¿por qué eliges al hombre? Muchas veces pasa eso. Tú tienes hombres y mujeres exactamente con las mismas cualidades, elige al hombre. Y en ese sentido, las leyes de paridad lo que te dicen es preguntarte, ¿por qué estás eligiendo al hombre? Porque la mayoría de las decisiones en las empresas se deciden, por ejemplo, en el office. Porque los hombres no hacemos la pega de crianza. Porque los hombres no hacemos, qué sé yo, trabajo doméstico. Porque los hombres efectivamente seguimos viendo que las mujeres son las que tienen que hacerse cargo de los hijos, o de los padres, o de los tíos, de las abuelas, no tengo idea. Seguimos viendo eso. Porque además la mujer no va a ir al topless donde nosotros decidimos qué es lo que va a pasar con la empresa. Porque los hombres no vamos a ir al topless de mujeres porque además no existe. Y si existe, existirá uno. Entonces, por eso hay leyes. Desde ese punto de vista, saliendo del tema de las mujeres, ¿qué es lo que hacemos con las políticas públicas para que efectivamente la inclusión sea real? Bien profundo tu análisis y Pero estoy... es que yo creo que es importante hacerlo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y para ir ordenando un poco la idea, bueno, partir desde la base y decir que no es algo inmediato, o sea, no es algo que vamos a cambiar mañana ni en 5 años, o sea, esto es un proceso largo que yo creo que al menos nos va a durar una generación más para poder hacer esos cambios que sean como de raíz. Y volviendo como al tema de las políticas públicas, que cómo lo podemos cambiar, o sea, la base de cualquier país, yo pienso, no sé si estás de acuerdo, que es el sistema educacional, pues, o sea, desde ahí tenemos que empezar a cambiar todos estos paradigmas que van a venir a futuro, po. El sesgo de género, la inclusión, conceptos de equidad, para que las personas al menos entiendan la diferencia y después ellos determinarán si lo aceptan o no, si quieren sumarse a eso o no, porque yo siento que hoy en día esos conceptos ni siquiera se comprenden, entonces tampoco podemos dar un paso más allá si ni siquiera está lo básico. Por ejemplo, el tema de la mujer versus hombre. Para mí, hay diferencias como hay diferencias con todos. O sea, nosotros dos no somos iguales por distintos temas. O sea, no sé, a lo mejor políticamente, temas de gusto, etcétera. Pero sí tenemos el mismo derecho, po. Y entre hombres y mujeres tiene que ser así. Por supuesto que hay diferencias. Hay gente que dice, no, es que no hay diferencias. Sí, pues si hay diferencias entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, entre una persona que tiene una condición y otra que no la tiene, hay diferencias. Pero el tema es que tenemos que aceptar esa diversidad, pero tenemos que tener todo el mismo derecho. O sea, esa es la base de... Por eso vuelvo un poco a lo que te preguntaba hace un rato. ¿Cómo lo hacemos en un país que, que se constituye validando la diferencia? Tú acabas de mencionar la educación. La educación es absolutamente excluyente en este país. Sí, O totalmente. sea, la educación pública es distinta a la educación semi-subvencionada y para qué decir con la educación privada. O sea, evidentemente aquí hay una gran diferencia y hay una gran brecha educacional entre un niño o niña que estudia en ciertos colegios de ciertos barrios con ciertas características versus otros niños o niñas que estudian en ciertos colegios de ciertos barrios, incluso privados, sin mencionar la educación pública. El escándalo que ocurrió ahora con la PAES, donde los 100 colegios mejor evaluados de Chile, creo que hay uno que es público. El resto son todos privados y todos de ciertos barrios o de ciertas, o sea, todos privados y caros. Entonces, por de pronto, pertenecen a familias donde los sueldos probablemente sean muy altos en relación a lo que nosotros hemos... Entonces, tú mencionaste el tema de la educación. La educación ya es diferenciada. Claudia Aldana, una mamá de una niña con síndrome de Down, periodista, está peleando justamente hace mucho tiempo por el tema de la educación inclusiva, de que los colegios no hagan este tipo de distinciones. Una amiga mía, que además es una conductora de televisión, tiene su hija con síndrome de Down, su hija está en un colegio inclusivo, un colegio bastante caro, y ella solamente para sostener a su hija y establecer dimensiones de equidad, debe gastar una fortuna mensualmente. Una fortuna. Entonces, está mal pelado el chancho desde el Totalmente, principio. Entonces, totalmente. claro, uno dice, es que el problema es la educación, pero además la sociedad está estructurada con diferencias. Porque además la sociedad está estructurada con diferencias desde el principio. No es solamente que tú y yo seamos distintos. Es si tú y yo somos distintos y si tú me ves a mí como menor que tú o yo te veo a ti como menor que yo, ya establecemos una dimensión. Y ya podríamos estructurar, que quizás no pase acá, pero yo te podría decir, bueno, pero ¿dónde vives tú? ¿Dónde estudiaste? ¿Y tu familia qué es lo que hace? Ah, y tu apellido es tal. ¿Y tus abuelos qué hacían?
Y ya inmediatamente yo empiezo a jerarquizar y empiezo a disminuirte. O al revés, tú podrías decir, bueno, ya tú no sé qué. Ah, y tú no sé. ¿Y cuáles son las ideologías de tu familia? ¿Y tus papás qué hacían? ¿Y la mamá de tu hijo? ¿Qué es lo que hace? ¿Y tus hijos qué estudiaron? Y ya establecemos jerarquía. No hay inclusión ni siquiera en el diálogo. Entonces, por eso es lo que yo te decía, yo entiendo cuando tú me dices lo de Alemania, pero los alemanes no son chilenos y los chilenos no somos alemanes. Puede ser súper burdo, Sí, idiota lo que estoy totalmente, diciendo, totalmente. pero es verdad. Yo tengo un tío que es profesor en Alemania, en la Universidad de Duisburg, y el tipo vive en un barrio muy bueno en Alemania, en un departamento muy rico, y su vecina es una profesora de educación básica casada con un basurero, con un señor de la limpieza. Eso acá en Chile es imposible. Imposible. No existe. No. No existe ni siquiera que una señora que sea educadora básica se case con un señor de la limpieza y que además viva donde vive un profesor universitario bien pagado. No existe. No existe esa posibilidad. Entonces, ya ahí hay una cuestión de base. Mis primos iban al mismo colegio que los hijos de esta profesora con su marido. Al mismo colegio. Ahí hay un tema súper potente que tiene que ver con muchos elementos. Vamos a meternos, no te preocupes, en Fusal, No, Fusal Down, me interesa esto porque es importante pero creo que es discutirlo. importante conversarlo, ¿cachai? Totalmente, porque no hay los espacios de debate de esto mismo que estamos nosotros discutiendo y que es súper amplio porque va todo conectado, o sea, va todo de la Exactamente. mano. O sea, volviendo al tema de la educación, por ejemplo, en Chile está la escuela especial implementada como la base de la educación para personas con discapacidad. Entonces, eso ya es una segregación. Pues, o sea, ustedes estudian acá, los que no tienen discapacidad, Exactamente. y los que tienen discapacidad tienen que Tiene que irse estar acá. acá. Y salvo algunos casos de los, por supuesto, que tienen los recursos y de las mamás que se la juegan y dicen, no, yo quiero que mi hijo esté En en un una colegio escuela X, regular, claro. que son los proyectos PIE, que de momento tampoco funciona porque como sociedad todavía no lo asimilamos. O sea, ¿qué hacen los profesores? Dicen, no, saben que este chico no se comporta de la manera adecuada como las normas que nosotros tenemos. Entonces lo derivamos a una escuela especial y Exactamente. básicamente no funciona tampoco la educación inclusiva. Entonces va todo de la mano con la mentalidad. Estos ejemplos que tú has dado son extraordinarios, o sea, cosas que son tan simples como de convivir con una pareja, o sea, de nivelarse. Acá en Chile no ocurre porque está esa estigmatización social, que si yo trabajo en tal cosa, no, es que no me conviene, o yo vivo en tal comuna, es estigmatizado automáticamente. Entonces, tenemos que sacar esa barrera, como que siento que nos disparamos nosotros mismos en los pies, hablamos de inclusión, pero nosotros mismos ponemos las murallas, entonces es un tema que da para harto. Bueno, esa es la idea. Vamos a tener más tiempo además para seguir conversando. Tenemos que hacer una breve pausa, pero volvemos inmediatamente con más de lo personal es político, por supuesto siempre por las pantallas de TEDx. No se vayan. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque de lo personal es político, siempre, insisto, por las pantallas de TVX. Y estamos hablando de inclusión, ya que tenemos acá además a Matías Mardones, profesor de educación física, pero además de eso, magíster en, me imagino que educación física inclusiva, una cosa así. ¿Cómo se llama cuál es el nombre? No, o sea, Así como, mira. el curso específicamente de alemán es una especialización en deporte adaptado para personas con discapacidad. Ese es el nombre. Y claro, y bueno, y aparte soy magíster en entrenamiento deportivo y en motricidad infantil. Desde ese punto de vista, ya metámonos más en tierra derecha, pero que también tiene que ver con la inclusión. Tú mencionaste hace un rato el tema de la Teletón, por ejemplo. La Teletón a mí siempre me ha sorprendido porque la gente se rasga vestidura y todo, pero se le olvida que la Teletón está abierta todo el año, que uno podría donar todo el año y que parece que a uno le gusta más el show de la Teletón que la Teletón en sí, porque si no estaríamos preocupados todo el año de la Teletón. Y no, nos preocupamos solamente cuando aparece don Francisco llorando. Entonces, es rara lo que pasa con la Teletón en ese aspecto. La Teletón como institución es una excelente institución, pero parece ser que la sociedad chilena nos gusta mucho el show. Porque si tuviéramos conciencia, estaríamos todo el año y capaz que llegaríamos a las mismas metas. ¿Ah? Imagínate, uno podría pasar plata mensualmente, no solamente a la Teletón, a otras instituciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para que la inclusión no sea show? Que yo también creo que es un tema importante. Y te lo digo porque a mí, por ejemplo, una de las cosas que aprendí con EduDown, que me pareció muy importante, es que EduDown tiene una idea y siempre ponen un cartel muy grande cuando hacemos eventos y cosas. No son angelitos,
no son una suerte, son niños. Y a mí eso me encanta. Porque cuando yo escucho en medio así como, no, es que es un angelito, es que Dios me lo mandó, porque yo digo, señora, no, no, no lo cargue con eso. Es un niño que merece respeto, que merece derechos, que tiene que quererse, que tiene que retarse, que tiene que tener límites, que tiene que tener felicidad, que tiene que jugar. Es un niño. Andar de angelito por la vida es una carga. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo has hecho tú? No me digáis que creéis que son angelitos, porque ya ahí No, me no, no. cagaste toda la No. introducción. Mira, decir que el que diseñó la Teletón o la mente maestra detrás, no sé si realmente será Don Francisco o fue un productor de Fue Jerry televisión. Lewis en todo caso, en Ya, Estados Unidos. esa persona, comercialmente hablando, estratégicamente hablando, para la industria de la televisión, es un genio, porque él proyectó cómo se iba a mostrar la Teletón en este caso, cómo se iba a mostrar el producto televisivo, que es las personas con discapacidad, y cómo sensibilizar al que está atrás de la pantalla. Y esa es la clave de la Teletón y también de la conciencia social que tenemos de la discapacidad, porque ellos sensibilizan a través de la discapacidad específicamente, que es un área que por supuesto se puede demostrar que es la realidad que viven muchas familias, pero atacan específicamente ahí a lo emocional, de mostrar cuál es la discapacidad de la persona. O sea, si uno se va y replica los comerciales de la Teletón de los años 80 hasta acá, siempre muestran a la persona que, por ejemplo, no puede caminar, que le faltan su extremidad inferior y quiere llegar a ese objetivo, porque eso también sensibiliza de cierta manera. Entonces, esa es la clave. Y lo que nosotros hacemos desde nuestra área es mostrar no solo la discapacidad, sino que lo que pueden hacer. O sea, ya entendemos que no tiene piernas y como tal no puede caminar, pero mostremos cuáles son sus habilidades, cuáles son sus cualidades, cómo se desarrolla, cómo está incluido socialmente, que está casado, que tiene hijos. Esa es la parte que nosotros debemos mostrar y no como la parte mala de la discapacidad. Ya, pero eso que tú estás diciendo, Matías, es muy importante. Porque justamente tomando el mismo ejemplo, no logra sensibilizar en el momento. La gente llora, dona, etcétera, rasga vestiduras, gente que llegó a la meta y todo, pero después se les olvida. O sea, yo soy una persona que ocupa transporte público y yo veo como muchas personas dejan atrás a personas en situación de discapacidad para tomar los ascensores, por ejemplo, en el metro. Me ha tocado. Eh, yo diría que en los buses la gente es mucho más respetuosa y ocupa y ayuda, etcétera. No solamente gente con situación de capacidad, sino que gente también a personas mayores, etcétera. Es distinto. Pero, por ejemplo, en el metro me llama la atención. O sea, gente que no tiene ningún problema, que es más le haría hasta bien subir las escaleras, es capaz de esperar el ascensor y dejar a otras personas atrás. Eso lo he visto, no me lo han contado. Gente que ocupa, por ejemplo, los estacionamientos para embarazadas o gente en situación de discapacidad. Gente que insulta a otras personas, porque yo tuve acá un entrevistado que le faltaba una pierna y él me contaba como muchas veces lo han insultado porque anda con pantalones largos, entonces no parece discapacitado. Y lo han insultado porque está en la fila de discapacitado y tiene que subirse la pierna para mostrar que tiene un fierro, digamos. Bueno, porque además hay incredulidad, pues eso es lo otro. Yo no te creo que seas discapacitado, eso es la otra cosa, porque también hay gente que se aprovecha de ciertas condiciones. Volvemos al tema cultural. Y tú acabas de mencionar algo súper bonito, Matías, destacar lo que puede hacer una persona en situación de discapacidad. Eso no, parece ser que no nos interesa, no nos sensibiliza. A mí en lo personal puede que me sensibilice mucho, o sea, a mí me encanta ver que una persona logra cosas efectivamente. Pero parece ser que la mayoría de la gente lo que le gusta es llorar. No sé, ¿cómo se llama? La Rosa de Guadalupe. Ver la Totalmente, y velita. también un tema que ni siquiera hemos tocado, que hay que pensar qué es lo que siente la persona que tiene la discapacidad. ¿Cómo le gustaría que se mostrara, por ejemplo, su historia? ¿Cómo le gustaría a ellos dar su caso, su testimonio? ¿Qué le gustaría o cuáles son sus expectativas que tiene él respecto a la sociedad? Y yo creo que ahí cambiaría totalmente la manera de ver también a las personas con discapacidad, porque pasa que tampoco se da el espacio de eso, sino que intencionadamente se muestra este lado y es algo que dura netamente las 48 o 24 horas de amor y después se nos olvida porque, como dices tú, la gente también a veces es incrédula o quiere ser incrédula para beneficio personal. Pues el tema de la accesibilidad también es un temazo que las cosas no funcionan bien, pero están diseñadas para que lo utilicen personas con discapacidad, pero la señora en el metro se hace como que se va durmiendo. Claro. eh, y funciona erradamente, po. Y también para mencionar el tema de los angelitos que se menciona mucho, también
tiene que ver cómo lo percibe en este caso la persona y cómo lo perciben las familias, porque a mí me ha tocado estar en las dos Me veredas. O sea, imagino. yo proporciono y mi legado y lo que yo hago, diseño que sea aceptar la diversidad, como lo he dicho todo el rato, igualdad de derechos. Y eso quiere decir que yo a la persona la trato como corresponde y como merece. Para mí no son niños. O sea, también cuando hablan de la selección y me dicen, oye, qué bonito lo que haces con tus niños, yo le digo, son todos mayores de 18, por lo tanto, Son no tengo adultos. niños, Claro, son adultos. son adultos. Y la versión que yo tengo igual genera impacto. O sea, yo recuerdo que esto lo tengo súper grabado en la memoria. La primera vez que yo hice un campeonato para personas con síndrome de Down, bajo mi perspectiva de ver la discapacidad, habían papás que me querían hasta pegar. Porque cómo era capaz yo de tratar así a los niños. Y yo les decía, pero ¿cómo tratar? No, es que yo te vi, que tú les gritabas. Y le digo, pero si yo estoy entrenando a los jugadores, o sea, no estoy haciendo nada de otro mundo. Pero ellos creían que la manera de que yo los trataba a sus niños no era prudente. Entonces ahí había un cambio de paradigma de cómo ve esa familia de la discapacidad y cómo lo veo yo. Ahora yo a todos los que trabajan conmigo le propongo este lado, o sea, el de igualdad, el de equidad, el de inclusión, inclusión real, no de los angelitos ni del pobrecito, sino que hay que dejar eso de lado porque eso también es una barrera tremenda. En ese aspecto, Matías, ¿cómo has logrado justamente conciliar también con este discurso público? Porque, claro, yo te cuento la experiencia que yo tengo en EduDown, que me encanta y yo estoy muy orgulloso de poder colaborar con ellos. Pero, pero efectivamente lo que tiende a pasar es la hiperprotección, infantilización, cierto paternalismo además y cierto asistencialismo con personas en situación de discapacidad. Sobre todo personas que tienen o que tienen síndrome de Down o que tienen trastornos de espectro autista. Hay una cosa asistencialista, paternalista, infantilizadora, incluso un poquito ninguneadora, en el sentido de que no lo vayan a tocar. ¿Cómo logras conciliar esas cosas? Porque tú me acabas de decir que no, porque los tratáis como iguales, lo que me parece excelente. Pero no todo el mundo entiende eso. Todo el mundo cree que uno tiene que sensibilizarse con ciertas cosas y no ver la injusticia. Que yo creo que, porque tú has mencionado mucho el tema de los derechos. Y claro, yo creo que ahí uno lo que tiene que ver es la injusticia en relación a que no tengan derechos, que lamentablemente es mucho más transversal. El otro día una señora mayor me pidió ayuda para bajar unas cosas del bus y era tarde, yo iba con mi hija y en un minuto, bueno, la ayudo, le pregunto si quiere que le ayude más, entonces me dice que no, que eso lo hace todos los días. Y yo la verdad es que me indigné en un minuto y le digo a mi hija, esto es lo que uno tiene que evitar. Esa señora no tiene que estar trabajando, era una señora que recolectaba latas, probablemente las vendía. No, eso es injusto. Esa señora tiene que estar en su casa o tiene que trabajar en algo que le gusta. Esa señora no tiene que estar acarreando bolsas y bolsas de latas y de cosas para venderlas, para ganar, no sé, 5.000 pesos, 2.000 pesos, 3.000 pesos diarios para vivir. Una señora que además capaz que haya sido hasta menor que mi mamá y se veía mayor que mi mamá. No puede ser. Ese tema es, pero ahí tiene que ver a raíz de lo que tú dices, Matías, de los derechos. ¿Cómo hacemos entonces para que efectivamente haya una concepción fuerte? Volvemos un poquito al tema de Alemania. Alemania tiene plata. Chile también tiene plata, está mal distribuida. O mal invertida también. Está mal. El tema plata en Chile está mal. Porque plata hay. ¿Qué pasa? Aquí podríamos estar 3 programas quizás tirando líneas y que probablemente vamos a mejorar. De No cómo vamos a se mejorar podría nada, vamos a conversar nomás. pero siempre de estas Lo cosas bueno es que la gente que lo ve salen buenas se ideas, queda- salen buenas ideas porque es un sinnúmero de cosas o de pequeños elementos que se pueden ir cambiando. O sea, uno puede agarrar de todos lados y decir, mira, por ejemplo, esto está mal. Porque también, de repente, no solo Alemania, sino que otros países, o a veces con menos recursos, toman mejores decisiones. Pero ¿por qué tomarán mejores decisiones? ¿Será porque la gente que está a cargo o que lidera estos procesos está más capacitada? ¿Hay un conocimiento previo? ¿La sociedad está mejor preparada para recibir la inclusión? Porque no hay que irse tan alejado, no hay que cruzar continentes. Si hay ejemplos súper claros ¿Cuál es? a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, Argentina, yo siento que está mucho más preparado en temas inclusivos que nosotros, o sea, totalmente. Y eso radica en todo orden de cosas. O sea, a nivel político, a nivel educativo, a nivel deportivo. O sea, Argentina saca deportistas, pero
todos los días y en todos los deportes, porque hay una política pública que se encarga de eso. O sea, los clubes de barrio recepcionan a los jugadores desde que son pequeños. Volvemos Eso a las tiene que ver- políticas públicas. ¿Qué pasa con las políticas públicas acá? ¿No existen? ¿Qué pasa con el Ministerio del Deporte? ¿No funciona? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Ahí nos pasamos a otro tema. Pues. Ahí yo te puedo dar mi opinión personal Obvio, pues esa es la que me interesa. que creo que por qué Los no personales funciona. políticos. Así se llama el programa. Bueno, justamente como el nombre del programa, yo creo que hablando netamente de eso, ¿qué es lo que pasa? Es que no se como hay distintas visiones, como es tan polarizado el país, eh, basta que cambie el de turno para que todo el trabajo, sea bueno o malo, que estaba anteriormente, se frene. La retroexcavadora. Entonces vamos avanzando con pasitos súper pequeñitos, porque quizás el gobierno que estaba antes lo diseñaba de esta manera, pero viene otro y dice, no, es que nosotros no creemos en eso y lo vamos a hacer de esta manera, entonces se van entrampando, como siempre vamos jugando, entra y sale, entra y sale, entra y sale, y así nos hemos llevado un par de años donde hay un gobierno de cierto color y después el que entra es del contrario, entonces no se mantienen y no se proyectan, entonces sí, es muy difícil avanzar. Y estoy hablando netamente del Ministerio del Deporte, eso puede aplicar a otros ministerios que a lo mejor no tengo todo el conocimiento como tal, pero al menos del que estoy yo, porque eso también implica mucho cambio de personal, entonces tengo un staff de 300 personas y vamos trabajando súper bien, pero al otro mes yo sé que van a quedar 10 personas de eso y van a venir 290 que a lo mejor vienen con otra dinámica y entonces nos vamos entrampando. Desde ese punto de vista, el trabajo individual es súper importante y en ese aspecto el trabajo que tú desarrollas es importante. ¿Qué tanta visibilidad tiene lo que tú haces en Futsal Down? Tiene visibilidad, pero quizás no la que se requiere. O sea, nos gustaría que más gente supiera de lo que es esto. Y para eso se requiere también apoyo económicos, por supuesto, para que pueda estar como en la palestra. Y lo mismo que dije casi al principio, que la persona que no participe porque no quiere, pero no porque no sabe y no porque no tiene la posibilidad. Entonces necesitamos que los deportes para personas con discapacidad sean más visibles. Y yo creo que ahora es una buena oportunidad, como viene el Santiago 2023, que la gente empiece a conocer. Y creo que también va a ser súper clave en todo lo que hemos planteado de cómo cambiar, en este caso, el chip de las personas. Cómo acercar a las personas de lo que es la discapacidad real, no lo que nos muestran una vez al año, que es la Teletón. Hay un elemento que corrígeme porque no me sé el término específico, pero yo entiendo hasta donde sé, en general la gente con síndrome de Down es hipokinética. ¿Me equivoco? ¿No? ¿Ese es el término? Hipotónica. Hipotónica, gracias. Eso es lo que estaba pensando, hipokinética, nada que ver. Hipotónica. Por ende, me imagino que el trabajo físico requiere formas específicas de desarrollarse. ¿Cómo vais estableciendo esas decisiones? Y explica lo que es hipotónica, porque ya que yo me equivoqué, estoy aterrado de dar una concepción distinta. Sí. Yo lo entiendo por lo menos, pero tú eres el especialista Bueno, ahí. hay dos como condiciones como tal que son transversales para las personas con síndrome de Down. Una que es hipotónico o alteración del tono muscular, porque también hay gente que es hipertónica. Y eso, para que se entienda, en el caso de la hipotonía es como un relajo muscular. Es como que esa musculatura no está como en su estado normal, sino que está un poquito más relajada. Y eso implica también descoordinaciones motrices, que me cuesten más ciertos movimientos, que mi tono muscular como tal siempre esté como más relajado, es como más esponjoso. Más blandito, digamos. Es como más blandito, claro. Y el caso contrario es la hipertonía, es cuando estoy en un estado completamente rígido. ¿Se da en los niños, niñas y adolescentes de síndrome de Down las dos Sí, condiciones? se podrían dar las dos, pero es mucho más mucho más probable común la la hipotonía. hipotonía. Mucho más probable. Yo me acuerdo que una vez me tocó conocer a una niña que hacía danza árabe que era hipertónica. Y me llamó mucho la atención. Me ha tocado conocer muchos niños, niñas y adolescentes con síndrome de Down y en general son hipotónicos. Entonces me llamó mucho la atención una niña con caluga en la guata, como súper fibrosa. Claro. Y además hacía danza árabe, que es complejo, coordinación y todo, y lo hacía bien. Y Era muy además, sorprendente. además de la hipotonía también se suma que son hiperlaxos, entonces hacen movimientos de rango articular que uno no está acostumbrado. ¿Cómo trabajáis eso? Lo hipotónico, por ejemplo, en los deportivos. Focalicémonos en el síndrome de Down, ya que tú estás trabajando además ahí, ¿no? Lo que nosotros hacemos, bueno, para contrarrestar la hipotonía es hacer trabajos de coordinación para, valga la redundancia, mejorar la
la coordinación que se ve afectada por el tono muscular bajo y además ejercicios de fuerza como para contrarrestar la hipotonía. O sea, a mayor nivel de fuerza puedo mejorar los ¿Los rangos de logros, hipotonía. los logros son visibles? Totalmente, totalmente. Este proyecto de Futsal Down como tal es el vehículo para mejorar finalmente la autonomía de las personas. O sea, si bien nosotros lo hacemos a través del futsal y pueden venir logros deportivos, etcétera, el principal es generar a personas mucho más autónomas. Eso es súper interesante porque hoy día, bueno, EduDown tiene un proyecto que ya lo está llevando a cabo que tiene que ver con la incorporación ya de adultos con síndrome de Down en lugares, en el trabajo, digamos, están en esa línea, ¿no? O sea, ya incluirlos laboralmente. La independencia es algo bien potente. Chile está muy atrasado en este tipo de cosas. En otros países ya incluso se está desarrollando la idea de que los jóvenes y adultos con síndrome de Down tengan pareja. Se establece también la dimensión de la sexualidad, que es un tema bien complejo porque hay una suerte de hipersexualidad, no sé si por relajo, no tengo idea si tenga que ver necesariamente con la condición de tener síndrome de Down, pero hay miles de elementos bien particulares. ¿Cómo lo llevas eso a cabo? Porque también hay un trabajo, comillas, psicológico que hay detrás, ¿no? ¿Trabajas en general con psicólogos? ¿Tú tienes que capacitar? ¿Cómo vas estableciendo eso en el vínculo Perdón, hay algo que no te había preguntado. ¿Hay sesgo de género? ¿Son solamente hombres adultos con síndrome de Down o también tienes mujeres adultas con síndrome de Down? Bueno, en el Futsal Downs y principalmente Chile, yo digo, lo hacen otros países, pero nosotros hemos hecho mucho hincapié en eso, que el Futsal Downs sea mixto. O sea, ahí la única diferencia tiene que ver con el rendimiento deportivo. Por ejemplo, si yo tengo una chica que está para estar en la selección, no hay ningún problema, podría estarlo. Y de hecho nosotros tenemos actualmente 2 mujeres entrenando con nosotros y de muy buen nivel y están en el mismo nivel que los varones, entonces no hay distinción de género, porque pasa que son tan pocas las mujeres que participan que si hacemos solamente una liga para mujeres no jugarían, pues, o sea, tendría 4 jugando fútbol tenis. Entonces por eso nosotros la incorporamos y se ha dado de buena forma ese efecto, pues. Y eso también se puede replicar a otros deportes, no solamente con discapacidad, sino que si es netamente se equipara el rendimiento deportivo, ¿por qué no pueden participar Bueno, mujeres? esa es una discusión hoy día que está muy en boga. Tenemos que hacer una pausa, Matías, y quédese con la idea. Pero además quiero que me digas el tema del vínculo, ya el vínculo afectivo que se empieza a desarrollar y cómo se trabaja psicológicamente, digamos, con estos hombres síndrome de Down. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos inmediatamente aquí a Los Personales Políticos para seguir hablando de inclusión, en el deporte en este caso, pero además una inclusión bastante más amplia. No se vayan de la compañía de TVX. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. Seguimos hablando de inclusión y sigue, por supuesto, la compañía de TVX. Estábamos hablando de ya la parte más emocional, más afectiva, porque mencionaste algo, Matías, que creo que es muy importante, y es que tienes que tener en consideración el poder incorporar a esta gente, o sea, darle herramientas para que vivan en el mundo, digamos. ¿Cómo lo haces ahí afectivamente? Bueno, nosotros trabajamos de la mano con las familias, no solamente con los jugadores. Tuvimos también en su momento psicóloga deportiva, donde nosotros nos interiorizamos de cómo es el funcionamiento en su diario vivir del jugador y cómo nosotros lo podemos potenciar para que en ese mismo desarrollo sea mucho más autónomo. Y en ese sentido hemos logrado mejoras absolutamente con todos los jugadores, mejoras significativas y que también tiene que ver incluso con lo que él hace dentro de la cancha. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, nosotros hacemos un paneo general de cómo es la personalidad del jugador, de cuáles son las acciones que hace en la casa y eso a nosotros nos da como el feedback de cuáles son el tipo de instrucciones que él podría seguir y hasta qué punto nosotros les podemos exigir tácticamente. Entonces, de esa manera nosotros entendemos, por ejemplo, qué jugador nos serviría para jugar de pivot, qué jugador nos serviría para jugar de cierre, dependiendo del seguimiento de instrucciones, del conocimiento también que tiene este chico. Es un trabajo, o sea, tremendo, o sea, con psicólogos, por ejemplo, nosotros lo hacemos distinguir resolución de problemas para entender cuáles son los tipos de problemas que resuelven matemáticamente, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Tremenda, o sea, tremenda.
tremenda. De hecho, con los profesores hicimos un trabajo que lo tenemos publicado, ¿Ya? que es la mejora de las funciones ejecutivas o de la neurociencia a través del desarrollo del futsal. O sea, todo esto que te estoy explicando lo tenemos como en un librillo, donde a través de distintos ejercicios nosotros vamos haciendo que los jugadores tomen más conciencia de lo que hacen. Y eso, por supuesto, que repercute a nivel social después. ¿Cómo has visto el crecimiento psicosocial, psicoemocional, social de estos jóvenes con los que tú trabajas en el futsal, Down? Ah, totalmente. Si tuviera que poner una escala de 1 a 10, yo creo que 10 a 11. O sea, superamos con ¿En qué lo creces notas? cómo se desenvuelven ellos entre sus mismos pares, ¿ya? Porque habían distintas realidades y como acá no hay distinción, tenemos chicos de diferentes estratos sociales, de diferentes sistemas educacionales, de diferentes, algunos trabajan, otros están en la casa, pero el hecho de tenerlo a todos juntos y convivir todos juntos como grupo hace que entre ellos mismos no hayan esos sesgos, no hayan esas diferencias y por supuesto que todos han mejorado en lo social, o sea, tienen mucha más personalidad, son mucho más autónomos, se desenvuelven de mejor manera, hablan más en el núcleo familiar. De repente hay mamás que decían, oye, ¿sabes que mi hijo ni siquiera hablaba conmigo y ahora que participa en Futsal Down, habla todo el día y no hay cómo callarlo? Porque obviamente, pues, o sea, llegan a un lugar donde se ve como la inclusión real, que es lo que hemos hablado todo el rato, o sea, no hay distinción por absolutamente nada. Entonces, como no hay restricciones de nada, no hay sesgos de nada, ellos se desarrollan tal cual son. Y en ese aspecto, ¿cómo ha sido tu trabajo a la hora de vincularte con ellos? Porque me imagino que también en ti se ha generado un cambio. Sí, por supuesto. O sea, yo cumplo varios roles dentro del grupo. De repente medio de director técnico, otras veces como profesor, que es un poco distinto, a veces un poco más cercano para entender cómo ese vínculo. Siempre estoy ahí como en el limbo, como metiendo el pie y sacándolo para no pasarme también como al otro lado que llama paternalista, ¿ya? Que para que no se pierda como el sentido deportivo. ¿Y ellos lo ven, lo perciben así? Sí, lo ¿No perciben. cruzan, digamos, No, las barreras? no lo cruzan porque el cuerpo técnico, como todos los cuerpos técnicos, es bien dinámico. Y han habido otras personas que, como se dice, pisan el palito y no se resguardan de eso y después no hay marcha atrás. O sea, una vez que ya te vieron como amigo o como otra, o un vínculo más cercano, ya es difícilmente después te van a ver como una autoridad y como el entrenador O como sea, en tal. ese sentido, tú mantienes un cierto... Claro, sí, sí, sí. Ahora, eso pasa en todas las áreas, ¿eh? En todas las áreas, sí. Y no solamente con personas en situación de Sí, es discapacidad, o con niños, o totalmente. sea, muchas veces tú le das la mano a alguien y se toma, y de repente Exactamente. tú decís, ¿y en qué minuto estamos en esto, Y digamos? no hay cómo, Y claro, y cómo es como, ¿y rebobinar, cómo sí. le decís, oye, sabéis que en realidad era solamente la mano, viejo? Sí, Y en buena onda. Pero, claro, por o eso, sea, ya, por, eso pasa. por eso, claro, por eso para mí es medio complicado porque pues, está En mi el- lado sensible también, pero Matías, y en el ámbito social, ¿los ves más activos? ¿Tienen pololas? Pololos, pololes, no tengo idea, me da lo mismo. ¿Cómo los veis en eso? ¿Se desarrollan más? Porque quiero focalizarme en algo que dijiste en el bloque pasado, que era que ellos tuvieran independencia, en definitiva. Y me parece muy bonito eso, además de ser deportista. ¿Cómo los habéis visto en ese sentido? ¿Socialmente son más activos? ¿Se juntan entre ellos? ¿Hacen fiestas? No tengo idea. ¿Tienen una vida psicoemocional, sexoemocional sana? Porque sí, son sí, elementos que tú tenés que también ir observando. sí, bueno, hay harta diversidad en el grupo, pero efectivamente, o sea, tengo jugadores que trabajan, me van de fiesta, de carrete como tal, como Ya, cualquier persona, sin ningún problema. Hay algunos que son más reservados, pero como todo el mundo. porque a ellos les gusta estar más en casa, ver televisión, pero sí todos se han potenciado más. Por ejemplo, el que trabaja y se va solo, ahora va solo a muchos más lados. O sea, el que antes carreteaba poco, ahora carretea más porque también tiene más personalidad. Entonces, como que todos se han ido potenciando dentro de sus intereses también, básicamente. ¿Cómo los has visto? Porque este es un área que abre otras áreas. Tú mencionas que tienes, por ejemplo, alguno de tus deportistas, uno que trabaja. Me parece que es uno, porque lo has mencionado, o hay más que trabajen. Dos trabajan. ¿Cómo has visto en ese sentido los intereses de ellos? ¿Se han ampliado? ¿Quieren seguir en carreras o trabajar? ¿Quieren independizarse de sus familias? ¿Cómo has visto eso? Porque es interesante también ese fenómeno. Sí, hay hartas Al provocarle... expectativas, sí, hay hartas expectativas. Por ejemplo, hay uno que trabaja y vive solo. O sea, él solamente recibe tutorías como de la familia que lo va acompañando
pero él va a entrenar, llega solo, se va solo, nosotros lo apoyamos cuando quiere, pero es totalmente autónomo. Y a partir de que también participa con nosotros, su autonomía se ha ido ampliando. Y también hay otros chicos que a partir de lo que desarrollan en el taller van creciendo sus expectativas, porque también ven este mismo taller como una expectativa súper grande en su diario vivir. Entonces, por darte un ejemplo, o sea, como les gusta tanto jugar a la pelota, ellos mismos buscan la manera de llegar al taller. Entonces, van planificando con la familia. Ya, Ignacio, por ejemplo, desde ahora, como te gusta tanto, tú vas a aprender a irte solo. Perfecto. Y el chico toma su locomoción y todo. Se potencia en Se va cosas más. potenciando bajo el mismo alero, o sea, que es el taller. Matías, se nos acabó el tiempo. Quiero felicitarte. En realidad me encuentro precioso lo que estás haciendo. Además, creo que estás haciendo un trabajo de verdad inclusivo, cosa que es importante también entenderlo, porque a veces hablamos de inclusión y, como tú decías, en todos los ámbitos o nos creemos muy inclusivos y no lo somos. Entonces, de verdad, felicitaciones por lo que haces, ¿ah? Muchas gracias y ojalá un día podrías venir con alguno de tus entrenados para conversar también con él y ver No, cómo por lo ha supuesto. vivido. Y agradecido, siento que este espacio ha sido mágico, único, porque nunca se había abarcado de esta manera. Así que agradecido la entrevista, porque también es bueno mostrar este lado, pues, el lado B, de cómo es la convivencia con los chicos, cómo pensamos, cómo piensa la persona que está detrás de esto, porque siempre nos vamos netamente a lo táctico, a la pizarra, y hay un trasfondo tras eso, pues, así que agradecido de lo que pudimos conversar. Bueno, nuevamente felicitaciones, Matías, muchas gracias, ¿ah? Y nosotros nos despedimos y los dejamos invitados, por supuesto, a un próximo Lo Personal es Político y a seguir en la compañía de TVX. Tiene una programación increíble. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.